Enamorarse es fácil, uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día. A nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí, y si es verano ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Las pasivas receptivas que no toman la iniciativa, porque si volvemos a esto de la pista de baile, pues todavía sacas a bailar. Hay mujeres que presionan, oye, pero le digo, lo invito, ¿por qué no? ¿Me le declaro yo? Sí, son preguntas que están ahí todo el tiempo. La muchacha que llegaba a servir a la casa acababa enamorándose del patrón, era un poco. Ese amor de telenovela ha quedado atrás, y lo que estamos viviendo son muchas formas de amar. Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Bienvenidos a Retrovisor Digital y estoy muy contenta de retomar estas conversaciones con la queridísima Tere Díaz, admirada hoy con su nueva publicación, su nuevo libro, Navegando la incertidumbre amorosa. Bienvenida, Tere Díaz, querida, a este espacio. Muchas gracias, Ivonne. Yo encantada de poder conversar con estos temas que son motivación central de mi profesión, que han sido motivo de estudio, de trabajo, en fin, muy contenta de poderlo compartir contigo. Así es, Tere Díaz Sendra es licenciada en pedagogía, es terapeuta familiar sistémica, terapeuta de pareja, promotora de desarrollo humano grupal y nos regala en este libro una hermosa provocación para mirar desde otro lado las formas en que nos estamos amando, deseando, provocando, queriendo. Tere, querida, de entrada yo creo y me encantaría que les mandes unos ejemplares a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, Navegando la incertidumbre amorosa. No, de verdad. Decir algo, Ivonne. Yo creo que el amor es un problema de salud pública. Por supuesto. La manera de desear, de amar, de construir relaciones, de destruir relaciones, es un problema de salud pública. Yo creo que si supiéramos cuidarnos, supiéramos cuidar al otro, entendiéramos lo que provoca muchas ideas enquistadas en nuestra mente y muchas acciones en pro del amor, nos lastimaríamos menos, enfermaríamos menos y ya no te digo el salto a la violencia, que es una línea que está ahí claramente marcada, ¿eh? Por supuesto que sí, es que me queda clarísimo, no lo decía de broma, lo digo en serio, porque me parece que el libro Navegando la incertidumbre amorosa, que tú lo publicas a dos manos, a la limón con Mónica León, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, por un lado eso, que no podemos seguir sufriendo bajo paradigmas que nos aprisionaron, pero al mismo tiempo yo lo reviso, veo las estadísticas que nos comparten de una encuesta, que ya hablaremos de ella, pero entonces lo leo, Tere, y me pregunto, estas candidatas y el que todavía habrá de determinarse candidata o candidato de Movimiento Ciudadano, ¿le estarán hablando a los jóvenes que viven esto que tú nos compartes? Porque entonces ya la preocupación es otra, tal vez, ¿no? Y quisiera en ese sentido que entraras a reflexionar y a respondernos para quién va dirigido. De entrada, Navegando la incertidumbre amorosa. Mira, sabemos, el libro va dirigido, yo creo que requieres tener, uno se enamora fácilmente, tempranamente, pero yo creo que tienes que tener un pequeño camino recorrido para empezarte a vivir en esta incertidumbre, en estos ires y venires, dolores y deseares, ahora sí que sabores y sinsabores del amor. Entonces te podría decir adultos jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes y a cualquier edad, porque mira, curiosamente he tenido la oportunidad, tengo suegros, tienen 93 y 94 años y es otra historia, es otra época, pero debido a la transformación de la institución matrimonial, de todo esto, la gente sigue relacionándose
a los 70, 75 años. Entonces, cualquier persona que, fíjate, desea construir un buen amor y que de alguna manera teme también ese buen amor. ¿Por qué? Porque o no le ha salido, o ve ejemplos de otras personas que ya no le salió, o porque conoce a gente relativamente cercana que se dio hasta con la cubeta y ya no cree, ¿sabes? Ya no cree, o gente que está dentro de relaciones aparentemente estables y le están pasando mal, o están jugando chueco. Entonces, a toda persona interesada en construir una relación amorosa, fíjate, la mayoría de la gente quiere que dure para siempre, que bien, está bien, pero yo diría este predicado, una relación amorosa que te lleve a un disfrute y a un crecimiento, termine cuando termine. Y agrego algo, Ivonne, yo que trabajo en la salud mental y regreso a tu pregunta inicial, porque me gustaría escribir un artículo que se llamara Hablemos de amor, señor presidente, te diría... Señora presidenta. Caso, porque ya ahorita pues ya estamos cerrando, ya vamos a apostar. Sí, no, ya bueno, tenemos que pensar en lo que viene. Totalmente. ¿Por qué? Porque somos seres que nos apegamos, somos seres que nos construimos desde las dependencias, las interdependencias. Entonces busquemos, si nos vamos a los orígenes de nuestra especie, pues es esta pegosidad, esta cosa, la que nos hace ser quienes somos. ¿De quién me voy a rodear? ¿Con quién voy a compartir? Entonces, hay mucha gente que trabaja en salud pública, en salud mental, en trabajo social, en muchas cosas que un médico, Ivonne, la gente les pregunta, les llega a contar sus vidas y dan respuestas. Creo que todo profesionista que la gente llegue y se abra a ellos, incluso los abogados, tiene que entender de qué va la experiencia del amor en el siglo XXI, porque en poquísimo tiempo se transformó. Lo que nuestros padres vivieron, nada que ver. Lo que nosotros vivieron, ¿no? Lo que nosotros vivimos, ya tampoco, Ivonne. Y ya no te digo la generación de mis hijos que son cuarentones y los nuevos que vienen de 20 y 20 y tanto, que los ves en sus patinones, ¿sabes? En sus resbalones. Es muy interesante navegando la incertidumbre amorosa porque ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que debemos sacudirnos un marco de valores que dicta cómo ser feliz, aparentemente, dicta cómo ser un buen hombre y una buena mujer, dicta incluso cómo deberías construir una ciudadanía honesta, digna de ser aplaudida o seguida. Y lo que tú nos estás señalando con Mónica León es que por supuesto que no, que ahora se vale gestionar el bienestar amoroso, sexual, erótico, desde otras experiencias donde el contrato conyugal ya no es el hilo conductor de esa felicidad. Y hablan de unas cifras maravillosas que nos están retratando una ciudadanía diferente, que son los famosos LAT. Living Apart Together. Estas parejas comprometidas, porque el tema del compromiso es un gran tema. Hay mucha gente que dice, porque bueno, una vía todavía es la institución matrimonial, pero ¿quién dice? Ay, no, eso qué fácil. Eso no es compromiso. Y yo creo que hay relaciones en distintas presentaciones, envases, vamos a decirlo, sin banalizarlo, que son comprometidas y que tienen que saber comprometidas a qué. ¿A qué me comprometo si estoy viviendo de esta manera una relación amorosa, erótico, afectiva? Porque aparte hay muchas categorías, ¿no? Hay buenos amores que uno sabe que no van a durar toda la vida porque aquella persona se va a ir a estudiar, porque de tal situación nos vamos a separar por estas razones, en fin. Pero eso no deja de hacer comprometido el encuentro que tenemos durante el tiempo que lo tengamos. Cuéntanos mucho más de quiénes son los LAT, cómo se señala, son parejas LAT o son personas LAT, no sé, cómo se asume en México, qué tanto en Chilangolandia hay ese tipo de personas, qué tanto en las grandes metrópolis, me imagino que Monterrey, Guadalajara
y muchas otras tantas ciudades que ahora tienen códigos y formas de vida pues más parecidas a la al planeta cosmogónico que hoy tenemos, que a las aldeas pues de vigilancia y de juzgamiento en la que quizás crecieron nuestras madres, ¿no? Fíjate que esto que dices es central, porque sí tenemos que hacer distinciones. Y si hablamos de México y partimos de la base que los datos que presentamos en el libro, Mónica y yo, están basados en en un estudio hecho en Ciudad de México. Y México son muchos Méxicos. Entonces podríamos decir, como bien lo describes tú, que la Ciudad de México va a la vanguardia respecto a muchas experiencias en muchos sentidos y amorosa en particular. Entonces, cuando hablamos de LAT, estamos hablando de estas personas que viven en casas separadas. Muchas de ellas ya tuvieron una experiencia previa y no quieren repetir un esquema de convivencia domiciliaria, etcétera, etcétera, pero que tienen una relación comprometida, que se asumen como pareja, ¿no? Que ya han vivido en unión libre, o sea, la convivencia domiciliaria, y que deciden generar una relación amorosa. Fíjate, empezando a hacer distinciones interesantes que la gente se ofende desde un moralismo tonto, porque, perdón que te diga, claro. Hay que entender por eso hay que entender el fenómeno del amor. No es lo mismo un amor para salir de casa de tus padres, que hay amores que te ayudan a dejar la casa de los padres, un amor que quiere construir familia con hijos, o un amor que busca un acompañamiento más desde la realización personal, que no la quiero banalizar, pero que no está buscando hacer familia, que no necesita compartir, que se requiere de cierta libertad económica para poder sostener un acuerdo de este tipo. Y además hay esta conciencia, fíjate, y lo planteamos en el libro. Uno se casa o vive con la persona que comparte una serie de valores, de proyectos, etcétera, etcétera, de bolsillos, pero el deseo no se casa con nadie. Así es. Y tú te referías a la felicidad, y yo creo que también ese es un concepto muy, muy explotado. Entonces la gente, es que no estoy realizado, es que no estoy feliz. O sea, ¿qué es la felicidad? ¿Y cuál es Y es muy lindo cómo ustedes nos comparten muchas ideas para relativizar y al mismo tiempo valorar los instantes de felicidad. Exactamente, esto que dices es central, porque si yo busco que un amor me va a dar la felicidad absoluta, volvemos a otra idea que hay que desbancar. Tú no puedes hacer del amor tu único proyecto de vida, porque lo vas a agotar, ¿no? Como dice una colega a quien yo respeto mucho, Esther, pero él dice, hoy le pides a una persona lo que antes te daba una tribu, ¿eh? Con alguien criabas hijos, con alguien cocinabas, con alguien te divertías, con alguien te casabas. Está buenísimo. Y de alguien te enamorabas, porque normalmente no te casabas con quien te despertaba. No, claro. Durante siglos el matrimonio fue un arreglo y ustedes también lo describen acá. Concertado. Entonces, volvemos al punto en donde estas relaciones de living apart together, que es como se usa en inglés, vivir comprometidos, pero cada quien en nuestras casas, entendemos de diferente manera el proyecto amoroso. Quizás ya tuvimos una familia y no queremos, quizás necesitamos más espacio para nuestras propias actividades, nuestro proyecto personal. Quizás valoramos que la distancia genera un cierto deseo del otro. Se despierta, se recicla, se resetea. Totalmente, porque volviendo a esta idea de felicidad, se valora mucho más, y decíamos antes, pues si te gustaba, si te acoplaba sexualmente, era absolutamente secundario. Y hoy eso se valora, ¿no? La experiencia erótico-afectiva, la experiencia del deseo se valora y aquí se toma en cuenta. Entonces, incluso las familias reconstituidas, pues no es lo mismo que tú tengas tus hijos, yo tenga los míos, o yo tenga que cuidar a mis padres, o lo que sea que yo viva estando en el mismo techo que no. Entonces, creo que esta forma de hacer pareja empieza a ser también una modalidad generalmente no matrimonial, pero yo conozco algunos casos, y hablo desde la parte clínica, en donde se casan, intentan vivir juntos, tus hijos, los míos, tus papás, mi abuelita, y luego dicen, mira, busquemos un acuerdo y estamos casados, es el menor de los casos,
pero cada quien en su casa. Entonces, Así es. es una opción que se empieza a presentar. Y es hermoso en reflexionar junto con ustedes de ideas, experiencias que nos comparten, pero también datos muy duros. O sea, me impresiona cómo en esa encuesta hay una cifra altísima, sobre todo en generaciones mayores, donde la felicidad ya no está ligada a la conyugalidad, sea divorcio, matrimonio o noviazgo o amigovio, lo que sea. Es decir, ya es un estado que no está predeterminado necesariamente de si te casaste o no. Y eso Exactamente. también es una novedad en nuestra Es sociedad. una novedad porque fíjate que normalmente se correlaciona cómo cruza esta idea de falta de valores. Y yo siempre digo, no, es que la pareja responde al momento histórico que estamos viviendo. Y yo creo que vivimos Claro. en un periodo muy corto de años, y ya no te digo lo que va a pasar ahora con la entrada de la inteligencia artificial. O sea, en poquísimos años se transformó la vida, la convivencia, vivimos muchos años, la globalización, la posibilidad de vivir aquí, de movernos allá. Y yo siempre digo, es interesante, sí es raro que ahora, yo recuerdo de chica, ¿no? Los padres, mi papá siempre trabajó independiente, pero los padres de mis amigas se jubilaban de Chocomilk, se jubilaban Ajá. de... Ahora es raro oír estas jubilaciones a los 60, 70 años. La gente se va moviendo de espacios, de localidades para vivir, de profesiones, Ivonne. Hay gente que... O te quieres jubilar para seguir haciendo otras cosas, las que no Otras pudiste cosas. hacer por ser asalariado. Entonces digo, sí, repito la palabra, sin banalizar, ¿por qué pensamos que va a ser válido un amor 60 o 70 años si podemos vivir 90? Hay casos que se dan, pero la velocidad de la transformación implica asumir que lo que yo quiero a los 20 y lo que puedo ofrecer a los 20 no tiene que ver con a los 30, en fin, y ahí nos seguimos. Razón por la cual creo, y lo dice Willy Pacini en su libro Los nuevos comportamientos amorosos, citando a una justo periodista italiana, no recuerdo su nombre, que los ciudadanos del siglo XXI vivirán 2, 3 o quizás 4 relaciones amorosas concebidas como relaciones por las transiciones de vida y la movilidad que se da a lo largo de una vida suficientemente larga. Y creo que eso se tiene que entender y asumir sin tanto, porque fíjate que por ahí el tan querido o tan odiado Woody Allen dice por ahí, hay matrimonios que terminan bien y otros que duran toda la vida. Entonces dices, ¿cuándo es el momento de decir, no por un aferre, esto ya dio lo que tenía que dar? Ya Así es, sepamos claro. decirnos sola y sepamos decir adiós sin Hasta luego. tanta violencia, Claro. sin tener que estar enfurecidos, sin tener que llegar a odiarnos. Por el contrario, diría yo, agradeciendo y honrando siempre el amor que nos tuvimos. Y creo que eso es central. Es muy bello lo que podemos recuperar ahora que nos reíamos. También hay muchos comentarios divertidos en el libro, porque el libro Navegando la incertidumbre amorosa, entre paréntesis, define la relación que deseas y encuentra la ruta para tu felicidad, de Tere Díaz y Mónica León, editorial Grijalbo, está compuesto pues por la experiencia clínica que ustedes tienen, la experiencia en terapia, comparten unos testimonios fabulosos. En el libro hay uno muy bello de alguien que termina aceptando que no quiere casarse, no quiere tener hijos, y que cuando le dicen sus amigas que si la felicidad está en la soltería, ella dice, sí, pero por ustedes las casadas no puedo hacer mucho, ¿no? Algo así, un chiste muy, muy padre. Me gusta mucho cómo empieza a relativizar y a comprender. Comparte también conocimiento actualizado de lo que es la pareja, de lo que es el amor. Hay algo fabuloso ahí de cómo la felicidad me impactó. Es un 50%, de acuerdo con una autora que ustedes comparten, un 50% predeterminación genética y solo el 10% las condiciones en las que vives, y otro 40% esta capacidad de trabajo,
de tu gestión de emociones y mucho, por supuesto, la salud mental. Quiero compartir, querida Tere, y a partir de ahí que puedas reflexionar. Hay mucha literatura también, pero hay algo de Carmelo Iribarren. Dice, enamorarse es fácil, uno puede enamorarse sin demasiado esfuerzo varias veces al día, a nada que se lo proponga y se mueva un poco por ahí, y si es verano ni te cuento. Enamorarse no tiene mayor mérito, lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Es divino, Ivonne, es divino. Mira, lo lees tan hermoso y lo vuelvo a escuchar y se me enchina la piel, ¿sabes? Y qué bonito. Se me enchina la piel. Que ustedes porque nos comparten conocimiento sobre eso, ¿no? exactamente, y yo creo que uno de los grandes retos, la gente entra muy temerosa o decide no entrar a un amor porque no quiere sufrir. Y no hay manera de no gozar sin sufrir. ¿En qué sentido? No lo digo en un sentido masoquista, me considero Sí. cero masoquista, ¿sabes? Sí, no, qué bien, qué bien. Pero, a ver, voy a decir una cosa sonsa, no me quiero tomar este delicioso plato, esta pasta, porque se me va a acabar. O sea, no la voy a disfrutar porque se me va a acabar. Y tenemos que saber que los amores se acaban por muerte o por separación. O sea, el amor va a acabar. Y si yo no tengo esa fuerza interna, y creo que eso es central para, repito, al ciudadano del siglo XXI, este balance interno, este centro en mí y algunos vínculos en donde sepa que voy a tener la capacidad de recuperarme tras un quiebre amoroso, haciendo buenas elecciones, porque una cosa es el dolor de que termina una relación y otra cosa son los dolores de los abusos, de los maltratos, de la violencia. Y de las relaciones tóxicas, que ustedes hasta nos dan una guía de cómo huir de lo tóxico, ¿no? Totalmente, porque yo creo que ahí sí se afina la elección y uno sabe cuándo ya estuvo, ¿no? A ver, ya empezaron a ver estos datos, pero con nuestras ideas del amor nos aferramos a yo lo puedo cambiar, cuando sepa lo que lo quiero se va a transformar, el amor todo lo puede, el amor todo lo tolera. O sea, estas ideas aquilosadas que nos llevan a situaciones, y voy a usar la palabra, traumáticas, porque no solo es un trauma, cosas que ya sabemos, ¿no? Estar encerrado, estar secuestrado, hay cosas terroríficas, pero también hay experiencias de una exposición permanente a amores lastimosos, abusivos, que dejan experiencias traumáticas. Entonces regreso, no hay manera de salir no raspado de una historia de amor, porque va a haber una decepción, vamos a tener que cerrar, a veces porque yo quiero quererte, pero ya no te quiero, o a veces porque me dejaste de querer. Entonces, ese dolor, ¿cómo tengo la certeza que atravesado un proceso me voy a poder recuperar y voy a volver a amar? Porque si no nos preparamos para eso, la gente entra pidiendo condiciones, ya hay lugares hasta firmando contratos, nunca soltando el cuerpo, por decir como decimos nosotros. Y entonces la parte de la emoción, la parte del sentimiento, la parte del cariño, la parte del apego no se desarrolla porque es tanta razón por el temor a sufrir, tanta distancia, tanta perspicacia que no puedo disfrutar lo que esa relación me da. Y hay gente que quiere certezas, Ivonne, que son imposibles. ¿Cómo sé que no me va a ser infiel? ¿Cómo me aseguro? No te puedes asegurar de eso. No, perdón. No, digo, si hay gente que dices, no, seguro, no, yo como llega la gente a consulta, no, seguro con esas características no va a poder sostener una monogamia que dice que quiere. Seguro es muy difícil, pero de ahí a que te aseguren que no te va a dejar de querer, que no, eso no existe en el amor. Hay que elegir mejor y hay que saber escoger mejor y luego soltar, porque si no, nunca puedes disfrutar de lo que es el apego, y somos seres que nos apegamos y que requerimos esos vínculos que nos dan tranquilidad, que nos dan cierta paz, que nos dan capacidad de disfrute, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber que si algo termina, tengo la fuerza y hay una parte. Es interesante el libro, está dividido en dos partes. La primera explica mucho, es muy teórica, tiene cierta densidad, pero a mí me parece que es central. Claro. Para luego entrar a la parte segunda, donde ya son como claves,
tips, no revisteros porque tienen su fundamento Un mapa de teórico. ruta, ¿no? Un mapa de ruta de Totalmente, reflexión, de totalmente. introspección personal. ¿Cómo me recupero? O sea, sí voy a requerir una recuperación, si algo terminó, si yo no lo veía venir, si lo veía venir, pero me dolió, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que el amor puede doler, puede generar puede doler una terminación, pero tenemos la capacidad de afrontarlo como muchos otros desafíos de los cuales Como la salimos vida misma, ¿no? Como la vida misma, el envejecimiento, las enfermedades, el muertes, deterioro de ciertas facultades o la totalmente. plenitud que alcanzas también al tener la capacidad de ver más un bosque y no clavarte con un árbol. Y creo que el libro también es una buena guía para padres, madres que están friegue y friegue a los Ah, hijos de totalmente, por qué Ivonne. no viven bajo los cánones en los que ellos crecieron. Es muy hermoso cómo puede acompañar a estos jóvenes, a estas mujeres maduras, hombres maduros, que están todo el tiempo huyendo de la Navidad y del 31 porque va a estar fulanita diciendo, ¿y tú cuándo te casas? Ay, ¿Y sí, tú con quién andas? Y lo que dice el libro es justamente que eso ya es, por supuesto, hay un 50% que aspira, me llamó mucho la atención, entre 20 y 29, el 50% aspira a casarse, algo así, después de los 30 a los 40 baja el porcentaje. totalmente, porque muchos ya tuvieron alguna experiencia y ya saben que eso ya lo vivieron, que ya no lo quieren repetir. Y aparte yo creo que, fíjate que seguimos con esta idea, sobre todo las mujeres. Mira, Ivonne, yo he tenido gente en consulta que llega a los 3 años de casada, 4, con un hijo, sobre todo mujeres, que dices, pero ¿por qué te metiste en esto? Si ya veías venir, te dicen, yo ya veía venir que estaba difícil, pero prefiero ser divorciada que soltera. Fíjate, wow, y con un hijo y en pleitos legales. O sea, todavía hay un gran estigma a la soltería. Todavía hay un gran estigma más a la mujer soltera, porque el hombre es el hombre, solterón, cotizado, Claro, ¿no? George Clooney, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Y la mujer es nadie te escogió. ¿Cómo venimos arrastrando, no? Estas cosas, nadie te escogió, nadie te quiso, etcétera, etcétera, y devaluándote. Entonces, yo creo que si podemos ir sorteando esto, podremos no meternos, como decía mi abuela, en camisa de 11 varas antes del tiempo, ¿verdad? Así es. Y que si mi mamá no está de acuerdo, esto que dices de los papás, ¿cómo llega gente joven a terapia? Es que mi mamá todo el tiempo me está queriendo presentar a no sé quién y a no sé cuándo, o nos preguntan que qué es eso de vivir juntos, que cuándo nos casamos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que entender que las nuevas generaciones tienen otros retos, otros desafíos en todos sentidos, económicos, sociales, políticos, etcétera, y poder respetar las decisiones con las consecuencias que tendrán sin generar esa presión, ese rechazo, ese juicio, a veces ese incluso castigo, ¿no? Porque si no te casas de esta manera, yo no te voy a ayudar, o si no vas a hacer tales y tales cosas, no cuentes conmigo, ¿no? Es importante. Yo creo que esta población que no entiende qué pasa y que considera que la juventud está perdida, no tendría que entender. Y te voy a decir algo bien interesante, Ivonne. Mucha gente se da por sorpresa a los 50 y altos, resulta que no funcionó, resulta que se enteró que el marido tal, resulta que se dio cuenta que se enamoró y vuelven a un escenario, como yo digo, a una pista de baile del amor, en donde la cosa está salvadas las diferencias por las experiencias de vida. El baile es confuso para los de 20, los de 30, los de 50 y los de 60 que empiezan a bailar de nuevo la danza del amor. No es lo que era. Hay mucha gente Así que es. sale y dice, no, caramba, yo a mis 50 y algo estoy viviendo lo mismo que mi hijo o mi hija de 31. Porque Claro, la gente ya se pone a una danza diferente en el presente que está viviendo, quieras o no, creas en lo que creas, la pista, como yo digo, está patinosa, no solo se baila el vals, que era antes del matrimonio, 2 para acá, 2 para acá, y todos sabíamos perfectamente quién nos sacaba a bailar, quién nos sentaba, ¿verdad? ajá, No, cada ajá. quien baila lo que gusta,
no sabes qué música van a tocar, no sabes quién va a sacar a bailar a quién. Sí, pues incluso la metáfora es muy buena. Incluso ahora se disfruta bailando sola o solo. Cuando en nuestra adolescencia tenía alguien que sacarte a bailar para disfrutarlo. Ivonne, ¿y qué era eso de tú pararte sola a bailar? Digo, tú y No, yo que bueno. somos, era así como de qué le pasó a esta loca, ¿no? ¿Qué haces sola bailando en la pista? Qué mal se ve. No lo hacías, ni con amigas. No, y cada día es más común. Yo recuerdo hace quizás 20 años, 25, alguien que se separaba, gestionaba civilmente su separación y firmaba el divorcio y sí había como un cierto ritual de dolor, de pésame. No dudo que lo siga habiendo, pero a mí me pasa más seguido que alguien me dice, ¡me divorcié! ¿Qué crees? Me divorcié, finalmente lo logré. O sea, no te lo dicen con pesadumbre. Va cambiando y se va relativizando y dimensionando de otra manera. Y ahí quiero también que nos platiques un poco de la perspectiva de género con la que también está construida este libro. Porque se habla de este techo histórico de siglos patriarcal que se ha se ha roto, se ha venido al suelo en los últimos años aceleradamente y también con una complejidad del capitalismo que hace que también se pueda vivir de manera separada. Entonces, ¿qué nos dice esta nueva situación, posibilidad de la igualdad sustantiva? Que también la igualdad sustantiva tiene que ver con el eros, tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con las mujeres que eligen vivir su sexualidad libremente y ejercerla, ¿no? Ahí también hay igualdad sustantiva. Platícanos de eso. Fíjate que es interesante porque como siempre sabemos, Ivonne, la teoría, la punta de lanza es más clara que la experiencia y la vida, ¿no? Porque yo creo que estas experiencias, hay una realidad muy, muy simple y muy general en donde la mujer todavía le cuesta, aunque lo sepa y lo desee, dejarse de sentir las responsables de lo emocional, las encargadas de que las relaciones funcionen, las pasivas receptivas que no toman la iniciativa, porque si volvemos a esto de la pista de baile, pues todavía sacas a bailar. Hay mujeres que presionan, oye, pero le digo, lo invito, ¿por qué no? ¿Me le declaro yo? Sí, sí, son preguntas que están ahí todo el tiempo. Claro, y yo creo que ahí hay que tener el ojo, se vienen desbancando miles de cosas, dan posibilidades de muchas más acciones, muchos más bailes. Hay a veces una contradicción interna porque lo que yo sé, quiero y deseo y considero lo oportuno y adecuado porque se viene desquebrajando estas ideas aquilosas, este patriarcado que nos ha venido limitando. A la hora de actuar entra la ambivalencia, el miedo y la contradicción. Entonces yo creo que, como se dice, ¿no? Lo privado es político porque que yo decida proponerle hay muchas mujeres que para eso consultan, Ivonne, yo le quiero decir, yo le quiero proponer. Por supuesto. Y qué bueno que se pueda recurrir a un acompañamiento para tomar esa posibilidad nueva. Y atravesar mis propios temores, porque sé que estoy bien, pero del saber atravesar la incertidumbre, y por eso se llama así el libro, voy a tener que navegar y sortear miedos, culpas, sentir que hice el ridículo, por eso me fue mal, porque claro, yo puse la mesa, se lo puse en bandeja de plata. O sea, estas contradicciones. Entonces te diría, creo que tenemos muchas más áreas de posibilidad, hombres y mujeres, entendiendo que esta transformación social aún sigue teniendo ventajas y desventajas para unos y otros. Y aquí hay algo muy sencillo que es, mujeres liberales, mujeres que se arriesgan, mujeres que quieren vivir este derecho a su libertad emocional, sexual y tal, tienen que saber dónde, cómo y con quién también, porque la sociedad se pueden poner en riesgo, ¿no? Se pueden poner en riesgo en el sentido de que, pues sí, lo sabemos, pero sí, no hay una cosa de voluntarismo de ahora me lo decreto y lo voy a hacer. Por eso es importante el concepto de navegar, de aprender a navegar. Porque fíjate, hay chicas jóvenes que dicen, es que yo quiero tener ya mis relaciones sexuales y demás. Sí, nada más que tienes que saber, tienes que elegir a una persona, a un hombre si eres heterosexual, no tan machista, que
entienda, que más o menos respete, ya deja tú que entienda, porque sí tenemos que entender que en la realidad tenemos estas distintas áreas de abordar la vida y esa a manera de cuidado personal. Ahora te digo otra cosa, por ejemplo, también en temas de género. Ocurre que a muchas mujeres todavía, y ahí entra el tema de la maternidad, les entra la prisa de ser madres y el reloj biológico no se mueve igual para los hombres. Y ahí es donde hay una parte en que, hablando de mercado emocional, el hombre no tiene prisa de permanecer más en el mercado sexual, en este intercambio, en este conocer gente, en este disfrutar su sexualidad, en tener relaciones erótico-afectivas de acompañamiento, pudiendo posponer la paternidad o no teniendo ni siquiera clara la necesidad o el deseo de ser padres, mientras que ahí las mujeres entran muchas veces entre los 30 y 40, entra esta cosa donde se ponen, como yo digo, y el que busca desesperadamente espanta, no encuentra. Entonces, siguen habiendo cosas que marcan este deseo, por ejemplo, de muchas mujeres de ser madres a cierta edad, que ponen, hacen que la balanza siga estando así medio. Pero ya le di muchas vueltas y te diría, creo que para la gente que dice todo está peor, antes al menos sabíamos, ya no tenemos ni ninguna ventaja, no, yo digo, no me digas que antes era mejor, no, de ninguna manera era mejor para nadie, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que las mujeres hoy sí podemos elegir muchas cosas, asumir nuestros riesgos y vivir de manera mucho más libre nuestros deseos, nuestros sueños y nuestras elecciones. A veces tenemos que lidiar con esa contradicción interna, porque mira, algo que creo que es un gran problema, Ivonne, es que las mujeres no hemos acabado de renunciar. Sabemos esto, ¿no? De la igualdad, de la libertad, pero no acabamos de renunciar a un estilo de enamoramiento admirativo. Y ahí entra, es que si yo soy más alta, si yo tengo más trabajo, si yo tengo más dinero, si yo tengo... ¿Cómo? O sea, regresa ese patrón ancestral del médico con la enfermera, el maestro con la alumna. Entramos en esas contradicciones a la hora de caminar, ¿no? A la hora de caminar la vida. Entonces, es interesante lo que se vive, pero hay que entenderlo. Hay dicotomías también que el libro busca explicar y nos llama a romper, y justamente para tener una mejor salud emocional y para tener un mayor entendimiento de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, sexo no es equivalente a erotismo. Matrimonio, conyugalidad, estabilidad de pareja no es equivalente a amor. La reivindicación de la ternura como algo que no es, bueno, que puede ser espontáneo, pero que también es producto de una construcción, de un diálogo, de una equidad. La responsabilidad que debe tener el que está menos enamorado. O sea, se dicen verdades muy interesantes en el libro que me gustan mucho y que me obligan, ya cerrando, también a preguntar, porque tú conoces de salud pública y también conoces de políticas públicas, ¿qué tanto esta nueva forma de realizar la felicidad o de experimentar el acompañamiento vuelve todavía más obligatorio, Tere Díaz, pensar en un sistema nacional de cuidados? Porque tú hablas también mucho de eso, de cómo el cuidado, el respeto, las redes sociales son ahora también parte de nuestra vida afectiva, ¿no? Y cómo el Estado hoy debería estar viendo a estas nuevas sociedades que quizá lo que necesitan es esos soportes de cuidado, de salud, de seguridad social. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso que híjole, obvio el tema de la atención, pero el tema de la prevención desde lo psicoeducativo, pero desde los sistemas de salud, es que mira, vamos a partir de la base, Ivonne, que la salud mental está, entiendo, ¿no? Con las necesidades del país, pero está poco atendida, ¿no? A veces unas buenas conversaciones, así como se explica tanto el tema de la violencia, afortunadamente visibilizado, nombrado, atendido, legislado, pues te abre un abanico de posibilidades ante situaciones. Pero si pasáramos al tema de la prevención
y entendiéramos que estas políticas preventivas, donde hay así como se enseñan, ¿no? Estas conferencias de salud, incluso sexual, a gente muy joven, se incluyeran con esta parte, porque van tejidas, Ivonne. Yo Por creo supuesto. que harían una diferencia en la visibilización, en la capacidad incluso de pedir ayuda, de cuestionar, de reflexionar situaciones que se viven y se normalizan antes de llegar ya a estos embarazos prematuros, situaciones de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no te digo en las redes sociales, que todavía la cosa está muy movida, cómo se va, porque la gente desde ahí empieza a tener experiencias de fracaso personal, de desencanto, de abuso, de muchas cosas. Entonces, yo creo que volvemos a la frase con la que tú iniciaste, hablemos de amor, señora presidenta, porque podríamos facilitar los procesos, fíjate, de igualdad en muchos sentidos, porque todo va ligándose. Si yo tengo simplemente menos presión en cuanto a mis quehaceres y tareas, y lo pongo entrecomillado, femeninas, tendré más posibilidades de tomar elecciones, de decidir respecto a mi trabajo, de ver si tengo o no tengo hijos, de saber cómo comparto responsabilidades. Yo creo que los espacios laborales, los espacios de salud, tendrían que considerar las elecciones amorosas como el inicio de muchas problemáticas. Y te lo digo, paso al tema del trabajo. Es claro que la gente no puede ni concentrarse ni atreverse a decir algo porque está viviendo un rompimiento, una infidelidad, abusos, una pareja que amenaza con quitarle los hijos. O sea, estos temas de amor que normalmente se gestan complicados, no la marea normal del amor, sino por creencias erróneas. Eso. Volvemos al punto. Se visibiliza ya mucho, ¿no? A nivel nacional el tema de la violencia de género. Claro, se nombra, pero los previos a llegar a eso, los constructos que te llevan a enrollarte en relaciones de ese tipo, a aceptar, esos no se dicen porque es tema de amor, ¿sabes? Es tema de canciones. No, son temas de salud. Son temas de salud, literal. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que, híjole, ahí hay un campo de trabajo. Impresionante. Me llama la atención por mi quehacer periodístico, reporteril, me toca ir alternando, a veces cubrir las actividades de Sheinbaum, a veces las de Xóchitl Gálvez, y las dos tienen una constante: preocupación por jóvenes, ofrecen diferentes apuestas posibles, hipotéticas, políticas públicas, obviamente la consabida educación, universidades, pero sobre todo me llama mucho la atención que habla Sheinbaum de bienestar, ¿no? Si vamos a hablar de bienestar, pues tenemos que hablar de esto. Sé que tiene trabajo de salud pública, de salud mental, que está trabajando alrededor un equipo que la acompaña. Y en particular me ha llamado la atención cómo Xóchitl Gálvez ha dicho en las últimas intervenciones que con los jóvenes va a afinar el tema de la vivienda y de la salud mental, porque se había dado cuenta que al escucharlos, que al atender sus déficits, sus preocupaciones, sus anhelos, hay un problema de comprensión del mundo que están viviendo, porque yo creo que hay una sobredemanda de comportamientos, de conductas, de resultados que no tienen que ver con nuestra realidad, que tanto se ha sacudido y que bien ustedes en Navegando la Incertidumbre Amorosa reflejan. Cambiaron los parámetros de cómo amar, de cómo ser amado y de cómo ser feliz en función de ese concepto. Cerremos con una reflexión al respecto de eso, Tere querida, Tere Díaz, porque creo que es un asunto privado, pero políticamente público. Totalmente. Yo te diría, haciendo esta conexión con lo que narras del interés en la gente joven sobre el tema de la salud mental, me atrevo a decirte, tú sabes que yo he formado una clínica donde 90 terapeutas
se dan 2,000 consultas al mes a través de psicoterapia en la montaña. Yo te diría que el 80% de las consultas, por supuesto que la salud mental integra situaciones muy delicadas que tienen que ver con trastornos que son significativos, pero no la norma de los factores psicosociales que generan depresiones, ansiedad, etcétera, etcétera. Yo te diría que el 80% de la gente que pide ayuda y consultas es por temas de relaciones. Fíjate, de relaciones amorosas, un alto porcentaje, de ese 80 lo volvemos a hacer 100, amorosas me atrevo a decir 60 o tanto, y familiares, con los padres, con los hijos, con los hermanos. O sea, son relacionales. ¿Cómo relacionarnos? Es central para nuestro bienestar. Central, porque si nos vamos a lo contrario, y te lo pregunto, Ivonne, ¿qué cosas te da? A veces uno flaquea en la parte económica, a veces la salud, que es un gran tema, pero cuando estás bien acompañado, bien querido, o al menos sabiendo que puedes confiar en esta persona. Yo conozco casos de amor donde ya se van a separar, pero se atraviesa una crisis y la persona dice, aquí estoy para ti. O sea, en un respeto y en un cuidado hacia el otro, y tú usaste la palabra cuidado, yo creo que uno podría tomar elecciones de muchos tipos, desde una confianza básica, que a veces no la tenemos en la primera infancia, pero haciéndonos una gran diferencia en la vida, porque sí, estos factores de riesgo psicosocial que tienen que ver infinitamente con una serie de creencias, y de ahí podemos dar el salto hasta las adicciones, que no es el tema, ¿no?, de la situación, para curar depresiones, curar ansiedad, etcétera, etcétera, haría una diferencia en la manera de percibirnos, de percibir y cuidar al otro, y de generar relaciones que al final son nuestra, diría, pilar bastante básico respecto a cómo nos presentamos y elegimos en el mundo. Y ojo, sabemos los retos que tenemos, por supuesto, en temas de pobreza, en temas de violencia social y tal, pero ¿cómo sobrevivimos los mexicanos? Por nuestras redes. Y cuando claro, además de eso que se está viviendo, el riesgo está en tu casa, el riesgo está con tu pareja, no, pues entonces no tienes, en lo que va evolucionando la sociedad, en lo que se van resolviendo estas situaciones, de dónde adquiero bienestar básico. Entonces, me parece un tema urgente a poner en la mesa. Y fíjate, al principio que lo dijiste, me gustó como lo dijiste, yo me reí, pero me reí porque digo, es que nadie lo ve así, Ivonne. Ojalá no se viera así. Es que yo me estoy convenciendo cada vez más. Itzel Arcos, que es una gran estandupera, una mujer que ha desarrollado monólogo personal, biográfico, maravillosa. Ella dice algo, y ahorita voy a usar su metáfora porque me aplica para lo que hemos conversado. Ella dice que durante muchos años Televisa y la televisión nos formaron en cómo reírnos de los demás y de nosotros mismos. Y parafraseándola, diría que sí, también en el amor, las telenovelas fueron como la caricatura o la ilusión o la imagen, el retrato del amor ideal, de un amor romántico, donde se daba esta subyugación de la mujer frente al hombre, ¿no? La muchacha que llegaba a servir a la casa acababa enamorándose del patrón. Era un poco. Ese amor de telenovela ha quedado atrás. Y lo que estamos viviendo son muchas formas de amar. De eso nos habla Navegando la incertidumbre amorosa. Y por supuesto que esas experiencias ya no pueden ser reproducidas por la televisión, menos por una telenovela, y son asunto de política pública, y tú nos has dado hoy muchas razones para seguir documentando ese planteamiento. Gracias, Tere Díaz, por participar, y despídete ya de este podcast Retrovisor Digital. Por esta rica conversación que siempre sigue construyendo, este rebote, volvemos a los vínculos, a los intercambios humanos,
este pensar juntos, este cuestionar juntos, siempre sigue construyendo y creando nuevas posibilidades. Yo te agradezco este espacio y confío que quien se acerque al libro a través de ti podrá encontrar algunas respuestas y muchas preguntas a lo que está viviendo, pero sí caminos más aterrizados para construir un buen amor. Y un acompañamiento de que se vale ser flexibles, necesitamos ser flexibles, y hay de aquel que ya no lo sea frente a los sentimientos, el amor, el erotismo y la construcción de confianza y respeto humano. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y seguimos en Retrovisor Digital. Buena tarde. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.